Juan, capítulo 4, verso 23. Vamos a leerlos. En este caso vamos a leerlo todos al unísono. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así. Ayúdenme ustedes que trajeron los lentes. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, vamos al texto, al 23. Vamos a la segunda parte, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta palabra espíritu está con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Estoy hablando como Cantinflas, las minúsculas. Minúscula. Este espíritu, ¿cuál es? Si está en minúscula. ¿Cuál es? El espíritu nuestro. La Biblia dice que tenemos un espíritu que es el soplo de vida, ¿cierto? Y ese soplo de vida proviene de Dios. Y el propósito de que esté ese soplo de vida en nosotros, ayúdenme a buscar dónde, qué es, cuál es el propósito. Adorar. Adorar. La adoración no es buena, no es mala, es adoración. Y la adoración genuina es hacia el único y poderoso Dios. Pero hay una adoración que dice, la adoración es genuina porque adoramos un Dios genuino, un Dios eterno, un Dios grande. Todos esos atributos que tiene Dios los requiere que los tenga la adoración. O sea, yo adoro hasta por la eternidad. ¿Sabe usted que un día van a llamar lista en el cielo? ¿Dónde está Esmeralda? ¿Dónde está Sandrita? Está adorando. Y la multitud de ángeles en el cielo, en Apocalipsis, ¿qué estaban haciendo? Y ahí estaba Silva al lado, con esa vocesota. Y yo que tengo la voz de la chimotrufia, al lado de los ángeles, pero ya no tendré este cuerpo, pero fui diseñado para adorar. Ni la muerte me va a quitar el derecho de adorar. Entonces usted peleando con sus hijos, con su esposa en la casa y deja de adorar. Está lloviendo, no voy al culto de adoración. Bruto. Ni la eternidad nos quitará la adoración. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Por qué el Padre busca que yo le adore? ¿Por qué el Padre busca que yo le adore? Vamos al 24. Dios es espíritu. ¿Listo? Y los que le adoran desde el espíritu, desde la vida que tenemos dentro, ¿me llevan la idea? En verdad, ¿por qué es necesario? ¿Para quién es bueno? ¿Para quién es bueno? ¿Dios va a ser mal Dios si yo le adoro? No, ¿quién se beneficia? Por eso en el capítulo 8 del libro de Esdras dice que una parte del sacerdocio es instruir al pueblo cómo adorar. Por eso en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas dicen que los sacerdotes, los levitas instruían al pueblo en la adoración. Dice que los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas y los que estaban quemando el holocausto duraron 12 horas en la presencia de Dios y todos estaban en torno a la adoración. ¿Usted cree que hay alguno no se machucó, no se quemó con los sacrificios? Allá como en fuego, sí. Pero si yo ceso mi adoración porque estoy enfermo, porque no tengo para pagar la renta, porque llegó el señor Barriga con él a cobrar, ¿sí me hago entender? Y yo ceso mi adoración, perdí el propósito de la vida. No sé para dónde voy, no sé para qué nací. Los 3 arroces que usted se comió hoy ya pasaron a la historia. Ese gusto fue transitorio, fue por un momento, que usted se cree súper lindo. Yo hace unos poquitos días me miraba en el espejo y tenía 18, 20 años y yo me creía el repapacito de la cuadra, de la vereda, el galán de la vereda.
¿Sí me hago entender? Y eso se espumó y se pasó, y ya los 50 me están diciendo, pss, pss, pss. Eso era una ilusión como la flor del campo. Pero mi propósito eterno de adorar a Dios en lo que soy, en lo que hago, en lo que me encomendaron para dar gloria a su nombre, alcanzando su voluntad, eso tiene mayor significado. ¿Y por qué? Porque es necesario que yo adore y le dé sentido a mi vida. Voy al verso anterior, dice, porque es necesario que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, que hay una adoración que no es verdadera, que es desde aquí. Hay muchas formas de adorar en este camino. Este año vamos a aprender esas formas de adorar en espíritu y en verdad, que es desde aquí. Pero hay una adoración que lleva honra en sí misma. Hay una adoración que lleva obediencia en sí misma. Fe sin obediencia no existe. Porque la obediencia y la fe, los que han venido los viernes, están conectadas. ¿Sí me hago entender? Y la obediencia, ¿cómo tiene que ser, hermano? Ayúdeme. Usted que ha venido los viernes. Alegre, tiene que ser pronta, tiene que ser completa y tiene que ser continua. O sea, yo puedo obedecer después de que pase un tiempo. Hace poco me conseguí a alguien que se convirtió conmigo en el Evangelio. Y dije, hombre, la iglesia lo espera. Dijo, necesito un tiempo para cuadrar unas cosas y después voy. Saqué el celular y le dije a la inteligencia artificial que a la foto de esa persona le sumara 20 años. Salió como de 80. Dije, ya, si tomas este tiempo, de pronto no tendrás las capacidades para adorar, porque tu oración, tu obediencia no es pronta. Y la obediencia tardía, ¿qué es? ¿Qué hemos aprendido? Desobediencia. La obediencia no continua es desobediencia. La obediencia no completa es desobediencia. Y esa adoración requiere una obediencia completa, si no, no es verdadera. Una adoración requiere fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Y requiere obediencia al Dios que sabemos que sí existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Voy un poquito más al texto que leímos. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido estudiando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo, verso 1, dice que se fue para la región de Galilea. Mire esto, voy a ver si puedo explicarlo. Aquí está la región de Judea, aquí está la región de Samaria y aquí está la región de Galilea. Jesucristo, los fariseos en Judea le dijeron, estaban hablando de Cristo, no lo confrontaron, estaban hablando de que él tenía más adeptos y bautizaba más gente que Juan el Bautista, aunque Cristo no bautizaba. Dice ahí en el capítulo 4, 1 y 2. Dice que al escuchar eso se fue para la región de Samaria y para la región de Galilea. Y entre estas dos regiones estaba la región de Samaria. ¿Listo? La Biblia dice, no sé en qué versículo, que era necesario que Cristo pasara por allí. Verso 4. Y era necesario que Cristo pasara por aquel lugar. Esta mujer samaritana tenía una cita con la salvación. Jesucristo llegó en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en las circunstancias correctas, para mostrarse como el salvador del alma de esta mujer. No fue porque los judíos lo sacaron corriendo, era porque hay una cita en la eternidad con el alma de esta mujer. Él se iba a revelar como el salvador, como el redentor del mundo a la vida de esta mujer. Miren, hermanos, nosotros tenemos un camino trazado en la predestinación de Dios, y Dios sabía que ibas a conocer el Evangelio y tuvo una cita divina con Él. Él preparó todo. No es mérito humano, sino que Él lo preparó de su sola gracia y de su sola voluntad. Aunque nosotros creemos que las cosas son porque yo me porté bien, Él me vio, no. Porque Él es bueno, Él me vio. Y mire que este hombre llega a la región de Samaria, que es lo que hoy nos corresponde estudiar. ¿Qué había en esa región?
No voy a profundizar en esto que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, pero quiero que entiendas esto, a ver si lo alcanzo a trasladar. El reino se divide en dos, 800 años antes de Cristo. En un lado, en la región de Samaria, quedan 10 tribus. ¿Cuántas tribus? ¿Cuántas eran las tribus del pueblo de Israel? 12. ¿Una de ellas cuál era? ¿Alguien se acuerda? Leví. Bueno. En la región de Samaria o reino del norte quedan 10 tribus. Y en la región de Judá queda el primero y el último. ¿Cuál era el primero de los hijos de Jacob? Judá. Y el último, Benjamín. Queda el primero y el último que se convierten en el reino del sur. Se dividen. Y entonces los del norte desobedecen a Dios y son llevados cautivos, porque la paga del pecado es muerte. Esdras 8:22 dice, porque la mano de Dios es buena para aquellos que le sirven a Dios, para los que le buscan. Esdras 8:22, chequina por favor. Pero hay una consecuencia. El texto en la parte C dice, porque habíamos hablado, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Universal. No es si yo soy bueno, soy malo, no. Me rindo ante Él, yo le busco, Él es bueno. Listo. Más todo su poder o furor contra quienes, los que le abandonan. El reino del norte, que son ¿cuántas tribus? 10 tribus, abandonan a Dios por la perversidad de un rey perverso. Discúlpeme la redundancia. Los aparta de Dios y porque ellos aprendieron las costumbres del pueblo de la tierra. Dios le dijo, mire, he llamado un pueblo para que viva de una manera diferente a como vive el resto de la humanidad. Y eso lo vemos desde la creación hasta el final. Hay un pueblo escogido. Desde el Antiguo, pasando por la cruz, el Nuevo Testamento hasta el final, hay un pueblo diseñado para adorar a Dios y atender a todos sus mandatos, reconocer el señorío de Cristo, el Mesías, y poder adorar a Dios hasta por la eternidad. Por eso, cuando no nos comportamos como la dignidad de este mandamiento, de este llamado que tenemos de ser un pueblo especial para alabanza y gloria de su nombre, y como hay una debilidad en nuestra naturaleza, Dios nos da el cargamento que necesitamos para adorar, para someternos, para aprender, para caminar en sus caminos. ¿Cuál es el cargamento con el cual podemos vencer? ¿Cuál? El Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Yo por mí mismo no podemos adorar a Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es la fuente de la vida que salta hasta para la vida eterna. ¿Me hago entender? De ahí tenemos un cargamento donde conectar nuestras pilas, discúlpenme la analogía, donde tomar fuerzas para vencer la vida, para cumplir el propósito de Dios y llegar a hacer la voluntad del Padre para alabanza y gloria de su nombre. Si no nos sometemos al señorío del Espíritu Santo, no podemos cumplir el propósito, no podemos ser dignos de adorar a un Dios grande, 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 porque vamos a tener una adoración fingida y no una adoración en verdad. Ellos se apartaron, y todos los que se apartan, el furor de Dios se levanta contra ellos. Voy nuevamente al texto, chequina por allí en Juan 4. Y 4:4. Pero mire, hermanos, que este reino fue llevado cautivo. Quiero ir a Primera de Reyes 17. Chequina, por favor. Primera de Reyes 17, capítulo 3 y 4. Dice que fue llevado cautivo. Voy a leer sobre la cita. Es un general llamado como 3 y 4, Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas, ayúdenme, fue hecho su siervo, y le pagaban tributo. ¿A quién? ¿Le pagaban tributo a quién? A César. Le 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 pagaban tributo a quién? A César
No, discúlpeme. Estoy en Segunda de Reyes, discúlpeme. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 3. Este hombre, Salmanasar, llevó cautivo al pueblo. ¿Listo? Lo llevó cautivo a la deportación. ¿Por qué? ¿Qué dice Esdras 8:22? Porque se alejaron de él, el furor de Dios se levantó contra los que se alejaron de él. ¿Listo? ¿Es bueno Dios por eso o es malo? No, Dios da el mandamiento y da la ayuda en el caso de la iglesia para cumplir el mandamiento, pero aquel que resiste a Dios es resistido por Dios, aquel que resiste el Espíritu Santo es resistido por Dios. Ellos se apartan, pero Dios en su misericordia, 70 años después, los ve en medio de Babilonia y los quiere sacar para retornarlos a su ciudad, a su región. Pero ¿sabe usted qué movió el corazón de Dios? De sacarlos de aquel lugar que significa el mundo, de sacarlos de Siria. El propósito mismo de Dios. Dijo, yo me he levantado un pueblo para alabanza y gloria de mi nombre. Y les he establecido, mire lo importante que es saber dónde usted congregarse, les he establecido un lugar para adorar. Y los voy a retornar a ese lugar para adorar, que era el plan original, sino que ellos lo echaron a perder. Pero Dios sigue siendo Dios y renueva, como dice David, renuevas tus misericordias sobre nosotros. Renuevas. Este hombre se lo llevó, pero Dios renueva sus misericordias sobre su pueblo. Eso dice el libro de Lamentaciones, ¿se acuerdan? Capítulo 3, por allá versos 22, 23, 24. Que nuevas son cada mañana, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Sus misericordias. Dios, con este texto que dice Dios se acordó, es Dios renueva, porque es que Dios no se le olvida nada, el que se le olvida es a usted y a mí. Dios renueva sus misericordias cada mañana y los manda nuevamente al lugar de donde estaban, porque ese es Dios. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios que corrige. Dios es el Dios que sana. Dios es el Dios que establece nuevamente. Y ellos llegan con todo, discúlpeme el término, potencial de Dios, porque Dios cambió el corazón del rey, les dio recursos para que se establecieran en la tierra. Es como un modelo de salvación. Dios cambia su corazón en el sentido de que de tal manera nos amó que mandó a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué me refiero que cambia su corazón? Que su amor se hace latente para con nosotros pecadores. Él provee el Espíritu Santo para que me convenza de juicio, de pecado y de maldad, para que yo diga, Señor Jesucristo, entra a mi vida y dame una nueva vida. Eso lo hace Dios. Y comenzamos a andar en sus caminos. Él nos retorna al estado original, lo que perdió Adán. ¿Me llevan la idea? Él lo hace de su propia voluntad. Y mire qué pasó con este pueblo de Samaria. Capítulo 17, verso 24. Mire usted lo que dice. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. ¿De dónde venían ellos? De Cuta, de Aba, de Hamat, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Quién movió el corazón de un rey impío, incrédulo? Dios, porque Dios hace que lo imposible se haga posible. La Biblia dice en capítulo 21, verso 1 de Proverbios, que como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en las manos de Dios, a quien él quiere lo inclina. ¿Quién es el que tiene el corazón de los gobernantes en la mano? Dios. Dios. Él cambia el corazón de este hombre y comienza a sacar sus hijos de donde están. Y los lleva a Samaria. Pero mire qué pasa aquí. 25. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, ¿qué pasó? Ayúdenme ustedes.
Mire esto, hermano. ¿Cómo así que temerle a Dios? ¿Usted cree que Dios es digno de que nosotros le temamos? ¿Qué dicen algunos? ¿Cómo le voy a temer a un Dios tan amoroso? Hermano, mire. La Biblia dice, en Deuteronomio dice, estas palabras les enseñarás a tus hijos, que aprendan a temer a Dios. Cristo dice, no teman al que mata el cuerpo, más bien teman ¿a quién? Aquel que puede matar nuestra alma, hermano. O sea, el Dios que hizo los cielos y la tierra, fuerte. Estoy citando Nehemías capítulo 1. Dios fuerte, grande, temible. Que sí es verdad. Sigue diciendo ahí en Nehemías, guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero dice, temible. Es que nada más cuando Elías sintió la presencia de Dios se doblegó y dijo, siento morir. Lo mismo pasó con Moisés. Han visto mis ojos al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Isaías. Muerto soy, porque han visto mis ojos al Altísimo. Hermano, miren, ellos no temieron al Dios que hace maravillas a través de toda su creación, a través de todo cuanto existe. ¿Sabe por qué no lo temieron? Porque Dios les mostró misericordia. Se apartaron, y la paga de haberse apartado de Dios, pues eso dice Romano, la paga del pecado es muerte. Esto, haberse apartado de Dios, allá en Esdras 8:22 dice que se encendió el furor. No fue intencional de parte de Dios, sino fue reacción por nuestras acciones. ¿Me hago entender? Se apartaron. Dios los seduce con lazos de amor, cambia el corazón de un hombre impío, los saca de medio de una generación perfecta y los lleva y los establece, y que dice, no me acordaré de tus pecados pasados, comencemos de nuevo. Amén. Comencemos de nuevo, que dice Isaías, aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Comencemos de nuevo hoy, hijo. Hija, comencemos de nuevo. Iglesia, comencemos de nuevo. Y ellos llegaron y sí, la mano del Señor ha sido poderosa sobre nosotros. Dice también Esdras 8:22. Nos dimos cuenta, porque este texto y el otro están hablando del mismo evento. Esto ha sido buena y poderosa sobre nosotros, su misericordia estuvo con nosotros. Y en lugar de temer al Dios de la misericordia, ¿qué hicieron? Aquí nos dice qué hicieron. Aconteció que al principio, cuando ellos comenzaron a habitar allí, no temieron a Dios. Es cuando usted a su hijo le da un voto de confianza. Aún teniendo 99 en contra, usted dice, voy a ir un poquito más allí, voy a darle una más. Y uno dice, imposible que con 99 en contra, vuelva a errar. ¿Y sabe qué? Vuelve a errar. ¿Quiénes hemos estado ahí? Y resulta que esto le pasó a ellos. Mira que dice que no temieron a Dios. Y esto es reactivo. ¿A qué me refiero? No es intencional, es reactivo. He aquí coloco delante tuyo la bendición y la maldición. Pero Él les dice allí, en un lugar que se llama Meribá y Masat, en el desierto, que dice, escoge la bendición para que vivas. Y mira lo que pasó aquí. Envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Mano, mire, déjeme decirle una cosa. La región de Israel no es región de leones, no es región de chacales. Son llanuras donde sí pueden haber alguna especie de tigre, pero los leones son de Egipto hacia abajo y en la parte de Mesopotamia. No hay posibilidades de que hubiesen leones en abundancia en aquel lugar que los matasen. ¿De dónde salieron los leones? ¿De dónde salieron los leones? ¿Ah? Fue provocado, hermano, mire. ¿Se acuerdan ustedes del rey Asad que y Dios le dice no vayas a la batalla? Y entonces, para que nadie se diera cuenta, él se disfrazó y se fue a la batalla.
Y dice que estaba por allí un flechero desocupado y mandó una flecha. ¿Y sabe usted a quién fue? Pero nadie sabía que el rey estaba ahí. Y había multitud de personas en aquel lugar. Y de todos los miles de personas en la batalla, la flecha tenía que darle a aquel desobediente llamado Asaf. Uno dice, ¿qué posibilidades estadísticamente hablando hay de que suceda esto? Una en 1.000.000 es 1 por 10 a la menos 6. O sea, es remoto. Lo mismo pasó aquí con estos leones. Se levantaron luchas, tragedias, angustias donde no existían, ni era la voluntad expresa, perfecta de Dios, pero en esa voluntad permisiva, si tú lo haces, el león vendrá. Pero si quieres hacerlo, lo haces. Bueno, voy allí. Y mira lo que dice aquí, contra ellos, y dijeron, pues, el rey de Asiria, dijo pues el rey de Asiria, un hombre impío, cuyo corazón estaba en las manos de Dios, para entonces, dice, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, ayúdenme, por favor. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones... Espérate, porque es que no lo he podido digerir. Usted me puede decir, pero ¿qué clase de Dios es este? Ese no era el plan original. El plan original era trasladarlo para que estableciesen el culto al Señor. Ese era el plan original. Ellos los trasladaron, hicieron con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, su voluntad. ¿De dónde salieron los leones? De la desobediencia, porque los que se apartan despiertan el furor y la ira. Y un rey incrédulo, mire usted lo que dice, ¿sabe cuál es su problema? ¿Cuál es el problema de los samaritanos, los leones, o cuál es el problema? No conocían la ley de Dios. Oye, ¿no la conocían? ¿O sí la conocían? ¿La conocían o no la conocían? ¿Eran descendientes de quién? De Abraham, y sobre ellos estaba la promesa. Mire, hermanos, no tenían la disponibilidad de una obediencia pronta, temprana, completa, alegre hacia las cosas de Dios. Conocían a Dios, de oídas lo habían oído, pero no le habían visto, no le podían temer, no sabían quién era Dios, tenían historias de Dios, conocían relatos de Dios. Porque, mire, hermanos, en última instancia, no es por lo que sepas. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Esto se llama la ley del fruto, del árbol y el fruto. La ley de la cosecha. ¿Por qué se conocen las personas? ¿Por lo que saben, por lo que dicen, o por qué? Por los frutos. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo mucho, pero todos los días le doy caldo de pata. Y porque te quiero, te aporreo. ¿Eso es amor? O yo le puedo decir a mi novia, es que yo te amo hasta el infinito, pero este sinvergüenzón no se quiere casar con ella. O sea, ¿es amor? Papá, yo a usted lo respeto mucho, pero apenas da la vuelta, le vuelve un bochinche la casa. ¿Es amor? ¿Es respeto? ¿Es honra? Yo amo mi casa, yo amo a mi papá, yo amo mi iglesia, yo amo mi ciudad. Y usted en la ciudad saca el perrito para que haga sus necesidades y después queda eso en el pasado y la bota del vecino va ahí. ¿Es amor? ¿Es honra? No, es una dialéctica, habla y dice, pero aquí dice que en su corazón no estaba la ley de Dios, no la conocía. Acuérdese que conocer, una de las acepciones de la palabra conocer es tener intimidad con. El pueblo que conoce a Dios es un pueblo que tiene intimidad con su Dios, que se deja estructurar internamente de la palabra de Dios. No un pueblo que escucha de Dios, es un pueblo que dice, Señor, me duele, pero voy a colocar tu palabra sobre mi corazón, como dice la Escritura. Voy más allí, dice, no conocen la ley de Dios,
el Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces este rey mandó, estoy en el 27, diciendo, lleven de aquí, ayúdenme, alguno de los sacerdotes de allá, y que vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios de su país. Sigamos. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó ¿dónde? En Betel. Y les enseñó. Ellos conocían de Dios, pero no temían a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, la Biblia dice que debemos vivir con temor y temblor ante las cosas de Dios. Si Dios me dio el llamado al santo ministerio, ¿quién soy yo para despreciar lo de Dios y decirme voy a dedicar a lo mío? Si Dios me concedió el cuidado de una de sus hijas, con temor y temblor que yo llegue a... ¿Sí me hago entender? Si Dios ha establecido algo para mí, para mi vida, su empresa, sus hijos, un día cada cara me va a decir, ¿qué hiciste con los hijos? Si mi hijo es un marrano es porque yo le he enseñado a hacerlo. Y un día me va a decir, cuando, Señor, ¿qué hago con este hijo que no lo soporto? Yo te lo entregué para que tú lo formaras. Y lo que él es hoy es porque es tu trabajo. Sea bueno, sea malo, es tu obra. Entonces, y dijeron, mire, los estatutos de Dios están aquí. Y ustedes los conocen en gran medida, pero ustedes no los practican porque no han aprendido a temer a Dios. Eso les decía el sacerdote, les enseñó a temer. Cuando esto sucede, hermano, comienza a reconstruirse el templo. Hay dos clases de gobierno, como hay tres clases de gobierno en Israel. Está el gobierno sacerdotal, el gobierno profético y el gobierno del rey. El gobierno del rey, ¿ustedes se acuerdan algún gobierno del rey? ¿Algún rey? David. ¿Ustedes se acuerdan alguna autoridad profética en el Antiguo Testamento? Samuel juzgaba al pueblo, el profeta Samuel. Y decía, así dice el Señor. Y a Jeremías le decía, ve y dile al pueblo y llévalos. ¿Sí me hago entender? Bueno, y está el gobierno sacerdotal. El gobierno de rey profético está en la cabeza de Cristo. Y el gobierno sacerdotal, si Cristo es nuestro último gran sumo sacerdote, habita en nuestros corazones. Y da testimonio a través del Espíritu Santo. Todo hombre es espiritual, porque el soplo de vida está en él, pero yo puedo saciarlo con lo que yo quiera. Hay gente que está buscando un despertar espiritual en la nueva era, en la parapsicología, en Las Vegas, en cualquier cosa, porque hay una necesidad espiritual en la raza humana. Y eso está en nosotros, porque somos seres espirituales desde que tenemos el soplo de vida. ¿Me llevan la idea? Cuando yo no sacio eso en Dios, voy a llenar de cualquier bagatela y por lo general termino haciendo de mi propio pensamiento un ídolo. Es que yo soy así, es que me quiera así, yo voy donde quiero, como quiero, me conduzco como quiero y yo soy el Dios para mi propia vida. Y desplazo la persona de Cristo y su autoridad y no temo al Dios de los cielos. Ellos cambiaron el orden, dijeron, lleven un sacerdote, mira, tu diseño es adorar a Dios, esa es nuestra parte sacerdotal. ¿A qué me refiero? Tengo que aprender a adorar. Y adorar en la medida en que Dios quiera y como Él quiera. Esa es la vida espiritual. Eso es lo que hacía el sacerdote. Estaba en un lugar específico establecido por Dios para enseñarle al pueblo a ministrar a Dios, colocarse delante de Dios a favor del pueblo. ¿A qué se refiere? Venía la persona, el pecador, con una ofrenda. El sacerdote tomaba la ofrenda de su mano,
Acuérdense ustedes que el pecador colocaba las manos, que era como una transferencia de pecados, tomaba ese animal inmundo. ¿Inmundo por qué? Por los pecados de esa persona y lo llevaba a Dios. En ese trasegar del pecador al Señor, que es simbología de Cristo, ellos iban con eso. Ellos se tenían que haber apartado de inmundicia, de luto, de deleites por un tiempo para poder ser como esa expiación que no duraba sino un ratico. Por eso Cristo es nuestra expiación completa, porque dura por la eternidad. Pero es como yo permitir que el pecador se encuentre con su Señor. Y eso era continuamente, y el sacerdote hacía eso, había un trabajo por hacer, había una negación a su propia vida para que esa persona tuviese comunión con Dios. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para que nuestra vida consiga sosiego en Dios, pero esto no es como nos han enseñado, es que yo me siento bien, es cuando el culto es a las 3 de la tarde, pero si lo llegamos a mudar a las 7 de la noche, la iglesia queda muy lejos y yo siento que es inseguro, que yo siento que hace mucho frío, que yo siento que no, que me sale no sé qué en el camino y yo quiero como yo quiero, o sea, no hay negación, sino hay una comodidad excesiva. Cuando hay esa comodidad excesiva, no está esa parte espiritual viva. Ellos dijeron, tienen que aprender a temer a Dios, y nadie puede temer a Dios si no se reduce en su propia voluntad para que la voluntad de Dios se cumpla. Ejemplo, mujeres, yo sé que estos son temas que hay que tratarlos con pinza. La Biblia dice, la mujer casada esté sujeta al esposo. No, pero ¿cómo me voy a sujetar a este señor si este señor pareciera que estuviera fumando orégano todo el tiempo? Santo Dios. Oye, qué difícil es sujetarse a un imperfecto. Qué es difícil es sujetarse a un imperfecto. Tarea difícil, porque sujetarse a Cristo, que es perfecto, ¡wow! Pero la figura de Cristo en el hogar es el esposo, o sea, ¿cómo hago eso, pastor? Cuando la palabra nos dice el miércoles, usted estuvo en el estudio bíblico, que la Biblia dice, Padre, no exasperéis ¿a quién? Uy, pero es que este no ayuda. Mi hijo no ayuda, pastor. No me dice que no exasperéis a vuestros hijos, pero es que este no colabora. No me bota ni un 2 de basto, dicen por ahí. O sea, no colabora para yo comportarme como un papá modelo en Dios. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Reducirme, tu palabra lo dice. Como enseñaba el viernes, hermana, no resistas al que es malo. Y mi naturaleza dice, yo tengo que resistir porque yo tengo la razón y porque yo no me dejo y porque siempre a mí, porque siempre me la velan a mí. No resistas al que es malo. ¿Yo qué tengo que hacer? Reducirme, Señor, me duele reducirme. Pero por temor al Dios Altísimo, lo voy a hacer. Ese temor nos lleva al orden. Y donde hay orden, habita la presencia de Dios. Porque acuérdense ustedes que la Biblia en el segundo capítulo, en el segundo versículo de la Biblia dice, y estaba desordenada y vacía. ¿Sí se acuerdan? Ese vacío, ese desorden trae vacío. El desorden, cuando usted encuentra la habitación por allá, el gato tocando el violín, el montón de pocillos sobre el colchón, que usted no tiene que despejar esa jungla para poder acostarse, usted no tiene sentido en la vida. ¿Por qué será que siempre lo mismo? ¿Por qué será que las cosas no me dan? Porque su vida está desordenada. Voy a terminar porque no puedo profundizar más en esto, mis hermanos. En Esdras 4, 1 al 4, ayúdame, Chequina, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, el reino del sur, que habían venido de la cautividad y edificaban el templo a Dios. ¿Cuál era el propósito con el cual Dios trasladó al reino de Samaria? Que pudieran adorar en el templo. Ellos no lo hicieron, se levantaron los leones. Dios les mandó un sacerdote, pero ya no para que adoraran,
sino para que corrigieran lo que habían hecho mal, porque la nueva oportunidad que Dios le dio, la echaron a perder. Como Samaria no quiso, Dios restauró a Judá. Porque Dios es así, créame que si el pastor Carlos se pone dialetoso, Dios levanta a uno más simpático, ¿no? Que no dé mal testimonio así, porque yo estoy flaquito, ¿y van a entender? Entonces, Dios levanta a una persona que puede que no sea tan excelente, tan estudiado, pero que tenga el corazón conforme a Dios, que le dé conformidad a Dios. Que Dios diga, este es mi hijo amado, este es. No será excelente, pero tiene el corazón para el servicio. Bueno. Y entonces levantó a Judá y le dijeron, edificaremos con ustedes. Entonces los de Samaria se quisieron pegar a los de Judá. Nos vamos a dar cuenta el otro domingo porque ellos se odiaban. Porque Judá obedeció en el primer mandato. Los samaritanos ya iban para la segunda y no querían obedecer, sino querían que haga usted y yo le aplaudo. Dice, edificaremos con ustedes. Y buscaremos a Dios y ofreceremos sacrificios como hacíamos desde los días en que el rey de Asiria lo permitió. Miren, hermanos, más adelante, chiquina, por favor. Vinieron Zorobabel, los jefes de la casa paternas de Israel. No nos conviene. El texto que leímos en Juan dice que es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad adoren. O sea, hay una conveniencia en yo adorar a Dios. Discúlpeme el término conveniencia, discúlpeme la carnalidad mía. A mí me conviene adorar a Dios. Mi alma tiene paz cuando adoro a Dios. Yo soy edificado en la casa de Dios. Discúlpeme que yo le ponga la palabra conveniencia. Pero a mí me conviene morar en sus atrios. A mí me conviene aprender de su palabra. Y puedo sonar interesado, discúlpeme, que soy carnalote al decir que a mí me conviene y a usted le conviene. Porque usted dice, yo voy a ir al culto porque me conviene, aleluya. Voy a aprender sabiduría de lo alto, voy a dejar de llevar más palo que una gata cocinera y me voy a corregir porque la mano de Dios es buena para con los que le temen. Mire, no nos conviene edificar con ustedes, sino que nosotros solo vamos a edificar la casa del Dios, como Dios nos lo mandó a través de Ciro. ¿Qué pasa aquí, hermano? No puedo más avanzar más en esto. Como ellos los despreciaron, les dijeron, mire, Dios a usted le dio la oportunidad y usted no quiso aprovecharla. Entonces, usted es el Jonás de este barco. No me pida que me monte en su barco. ¿Me lleva la idea? Hija, si usted no se ha casado, no se busque a alguien que tenga las iniquidades sabidas y por haber. Porque si está bajo un proceso de disciplina, ya no serán dos. Aleluya. Si a mí me cierran la llave económica, mi esposa va a aguantar hambre. Aleluya, va a bajar de peso. O yo, si me hago entender, si ella pasa procesos de cualquier proceso que pase ella ya no es dos, sino que somos uno. Si a ella la muerte del león como a los de Tamaña, ¿sí me hago entender? Entonces, como ellos no se juntaron, los de Samaria comenzaron a construir diferentes templos para adorar ellos de acuerdo a la ciudad de donde venían. Judá se mantuvo en medio de su infidelidad, se mantuvo fiel en esto. Un lugar en el monte Sión en el cual adorar de acuerdo a los preceptos de Dios. Hombres imperfectos en manos de un Dios perfecto. Voy a adorar hasta que la vida me alcance. ¿Usted va a ser perfecto en este camino de la vida? No. Pero lo que soy yo, mientras toda mi capacidad mental, de corazón, de alma, mi cuerpo pueda obedecer, lo voy a hacer. Hasta que la vida me alcance voy a adorar. Y aún haciendo hasta que la vida me alcance, ¿voy a ser perfecto en mi adoración, en mi obediencia? No, pero voy a ser disponible para hacer la obra de Dios. Judá tuvo eso. Voy a hacer como fue establecido que lo hiciéramos.
Ellos dijeron, como ustedes no me dejaron, yo voy a hacer una sinagoga acá, una sinagoga acá, una sinagoga acá. Hicieron varias sinagogas. ¿Me hago entender? Y entonces comenzaron a dividir la forma de adorar y cada uno adoraba como bien le parecía. Y entonces los judíos dijeron, ustedes no saben a quién adoran. Eso está en Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no saben. Lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué es lo único que sabían? Hay un lugar, una forma de adorar, una música para adorar, unos instrumentos para adorar, y así lo vamos a hacer. Puede que no veamos resultados, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y los otros dijeron, no, vamos a hacerlo de diferente manera. Miren, hermanos, ya se terminó el tiempo. En el verso 7, capítulo 4, dice, vino la mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, ¿dame qué? Dame de beber. Cristo era 100% Dios y 100%, o sea, ¿tenía sed o no tenía sed? Cuando el Señor dice, dame de beber, lo hice aquí y lo hice en otro lugar, en la cruz. Uno ya estaba a punto de morir. Esa sed no es una sed solamente de líquido, era para que le cumpliera lo que dice el Salmo 69, que en su sed le dieron vinagre. Aquí había una sed, más allá de la sed del agua, era una sed para que el alma de esta mujer fuera saciada. Porque más adelante, por allá en el verso 27, dice él, yo tengo una comida que es verdaderamente de comida. O sea, no es, porque los mandó a buscar comida, pero no quería comer. No sé, Chequina, si tenemos una imagen. Mira esta imagen, ya terminé. Esta imagen, es que no importa. ¿Para qué sirve un martillo? Para clavar puntillas. Y hay veces que yo hago y clavo puntillas, pero en mi alma hay un vacío. Y yo necesito que alguien me remiende. Es como una sed. La Biblia dice que el Espíritu Santo es como una fuente que salta para la vida eterna. Eso ya lo estudiamos. Y yo no tengo eso, pero yo sigo haciendo, clavando puntillas y yo tengo un vacío. Hay un momento en que yo necesito. Jesucristo conoce mi sed real. Mi mayor necesidad, Él la conoce, la necesidad de mi alma, porque Él diseñó mi alma en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo me conocía. Y a veces estamos así, estamos golpeando, haciendo, bregando, queriendo alcanzar, porque fue el diseño de la vida. Me metieron aquí para hacer cosas y estoy haciendo cosas, pero lo estoy haciendo desde mi sed, de mi vacío, y yo trato de saciarla y duermo para descansar y no descanso, me voy a vacaciones, llego quemadito, cansado y llego a descansar de las vacaciones. ¿A usted le pasa? Que se va a la costa y llega más cansado que fue y se fue a descansar. O me siento vacío, voy a comprar algo, voy a meterme a una suscripción para escuchar radionovelas, cualquier cosa, ver series, voy a comprar y traigo flores, arreglo la casa, cambio la cama de lugar, porque quiero sentir diferente. Y a los 2 días de haber cambiado la cama, ya quiero cambiar la cama de lugar, porque quiero sentirme diferente. O quiero comer algo diferente y va y se come una hamburguesota. No, ya no queremos hamburguesa, vamos a comer pollo, ya no quiero pollo. Y vive saltando como de rama en rama, porque hay un vacío. Y mire, él tenía una sed, pero la sed de saciar el alma de esta mujer. Chequina, no sé si tenemos algunos textos sobre la sed que quiere saciar Cristo. Con esto termino, lo prometo. Mire, hermanos, esta mujer tenía bastante sed. Y Cristo se identifica con ella cuando dice, yo tengo sed. Él fue tentado en todo. Lo que usted está viviendo, Cristo ya lo vivió.
Lo que usted está viviendo, Cristo ya lo vivió. Cuando usted es despreciado, Cristo ya fue despreciado. Cuando usted es rechazado, Cristo ya fue rechazado. Cuando usted está pasando el proceso de enfermedad, Él ya fue molido en carne viva. Cuando usted es rechazado de los que le aman, cuando los demás se avergüenzan de usted, es una sed que tiene el alma que Cristo ya lo pasó. No tenemos esto, entonces vamos a leer Salmo 42 y termino. El otro domingo seguimos ya habiendo estudiado el contexto histórico de Samaria, ¿yo? No lo olviden. Salmo 42 dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Mano, ¿esto está hablando de qué? La sierva clama por qué. Tiene sed. Jesucristo dijo, tú tienes sed. Yo me identifico con eso que estás sintiendo. Hay un vacío. Así clama por ti, ¿qué? Mi alma. Hay un vacío, Dios. Yo siento que hago como el martillo ese, pero yo estoy roto. Necesito que alguien me ayude. Dice, mire la sed que podía tener esta mujer, y esto lo dejamos para otro domingo. La sed de paz que se produce en medio del conflicto. ¿Quiénes hemos estado acá? En medio de esos conflictos de la vida. O usted es un ángel en la casa. Su esposa le pone carita feliz todos los días porque usted no pelea. O el profesor nunca se queja de usted. O los hijos dicen, no, es que mi papá hoy es ganado con el cucho. No. Todos estamos en medio del conflicto y esto genera una sed. ¿Cómo solucionar los conflictos en los que yo vivo, en los que yo armé, en los que yo me metí? Y ahora no sé por dónde echarle mano a esto. Una sed, Señor, ayúdeme, es que mi alma necesita tener paz. Pero ¿cómo voy a tener paz en medio del incendio que yo boté la gasolina y tiré el fósforo? Y ahora quiero que me salven. Y buscar un culpable para decirle, usted me quemó el rancho, pero el culpable soy yo. Ella tenía sed en medio de los conflictos, la sed de amor que produce el medio de los infiernos que producen rechazo y maltrato. Esto del rechazo y maltrato es tangencial a la vida humana. Cuando yo efectivamente golpeo, cuando el jefe me dice, eso que hizo no sirve para nada, cuando el profesor me hace así, bueno, a nosotros nos arrancaban las hojas, ¿cierto? Terrible los profesores, Dios los tenga en su gloria, hágalo de nuevo. Ese maltrato, ese rechazo, eso genera fe, es una sed en nosotros. Siguiente, chequina. La sed del consuelo que produce el dolor, o sea, yo necesito ser consolado. En medio de mis procesos médicos yo tengo una sed. Y cuando yo creo que el doctor va a coger, me va a sacar la espinita así, y me va a decir, sana, colita de rana. Llegan esas señoras y lo botan a uno ahí, y sea fuerte, porque no fue fuerte. A las mujeres cuando están dando a luz, pero ahora sí no es valiente, ¿cierto? O sea, y nos maltratan en medio de esos procesos. La sed de compañía que produce la soledad y el abandono. Cristo dijo, viendo la multitud, dijo que lloró, viendo los que estaban solos, como ovejas que no tenían pastor, o sea, estaban juntos entre ellos, y una soledad terrible. El esposo aquí, la esposa aquí, y solos. Los hijos solos, porque están peleando por la herencia, por alguna cosa, y son hermanos, pero están peleando por las diferencias. En la iglesia, pero solos como islas. En casa, pero una sed. Yo quisiera que esta señora me sonriera y no me sonríe. Yo quisiera que mi hijo me diga un abrazo, papá, no eres el mejor, pero eres lo que hay. Y te amamos por lo que es lo que hay, eres el que me tocó. Una sed que produce la soledad y el abandono. ¿Listo? ¿Listo, Chequi? La sed de esperanza que producen que las tinieblas, cuando todo se vuelve caótico, yo tengo sed, Señor, dame una esperanza, ayúdeme. Y todos los días me levanto con esa sed de ver la mano de Dios. Esa es la sed que tenía esta mujer, y Cristo dice, yo tengo sed. Nada de estas cosas habían vencido a Cristo, pero Cristo tuvo sed, tuvo rechazo, tuvo conflictos, era perseguido. Todo lo que nosotros hemos vivido, Cristo lo vivió. Y Él dice, yo tengo sed
yo he sentido lo que ustedes sienten, pero más adelante, y esto lo vemos el otro domingo, dice, hay una fuente. Ustedes quieren saciarlo con esta agua, pero hay una fuente que fue colocada dentro de ustedes cuando creyeron. El Espíritu Santo es la promesa. En lugar de estar buscando en sus muchas hacer, métanse en la presencia de Dios para que pase lo que dice el Salmo 40-42. ¿Por qué te abates, su alma mía? Salmo 42. Y te turbas dentro de ti. Espera en Dios. Porque aunque, ¿alguien se acuerda del texto? He de adorarle, salvación mía y Dios mío, ¿en quién confiaré? Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hemos entendido, Señor, que como Samaria nos hemos podido revelar, pero también que tú eres el Dios de nuevas oportunidades para saciar mi sed. Y que hay una fuente disponible para todo aquel que cree, que quiere, que es el Espíritu Santo, que Cristo mandó a dar testimonio de Cristo y que tomará de lo que es de Cristo y nos lo hará, tomará de lo del Padre y nos lo hará saber. Eso se llama voluntad, la voluntad de Dios. Padre, permíteme menguar para colocarme disponible en una obediencia pronta, completa, Señor, alegre, continua, Señor, en el nombre de Cristo. Colócate la manito en el corazón, dile, Señor, aquí está lo que soy. Tú que me conoces en lo íntimo y sabes mis motivaciones, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no rechazar a Cristo por el simple hecho de no amoldarse a mis preceptos, como el samaritano al judío, Señor, o como el judío al samaritano, sino que yo pueda decir, me rindo a Dios con temor y temblor, que esos leones que se han levantado, Señor, sean enmudecidos, sean amarrados por la perfecta obediencia a Dios. Sé que no somos perfectos, pero mientras haya aliento en mí, te adoraré. Alma mía, no te abatas, ni te turbes, espera en Dios, porque yo aún tengo que adorarle. Salvación mía y Dios mío, en quien confiaré. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Por favor, dése un abrazo de gozo meloso. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se ha dispuesto para eso. Hágalo con contentamiento en el corazón. Dios bendice al que da con alegría. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en el devocional de oración y el domingo en el culto en la casa del Señor. Dios me les bendiga.